y conflicto trastitur conflicto. No tabatin ningun, de manera ese, ni promene después. Ora Señor, a escucha e voz de un hombre. Sombra Señor, abringa pa Israel. E conquista de Canaán, tabata on guerra de exterminación, ordenador de Elohim. Pero si Elohim ta amor, pakigo el a ordena on matanza asina. Pahanya on mirada chiquito den emotibunan, razonan, pa en eventunan aquí, nos ten ku acerca Isaki rapidamente. Nos mester extende nos vision más allá de visible, te oraku, nos no por observa, el conflicto kota queda tras ditur, conflictunan incluyendo el conquista de Canaán, el gran conflicto entre Mesaya y Satanás, entre Ebon y Malu. E partidonan del conflicto, el príncipe de Elohim, su ejército, el príncipe de ejército de maldad, el guerrero de más poderoso, estrategianan de conflicto, Elohim brigando, luchando pa nos brigando pa Elohim, el partidonan del conflicto, el príncipe de Elohim, su ejército, ningún de dos él contesta, pero como comandante de ejército del Señor me abini ahora, e ora Josué, acai abo su carana suela de reverencia, e apondré que mensaje mi Señor, ten paso servido. Según que Josué tabata hacia oración, cerca de Jericó buscando dirección divino para tomar la ciudad, un guerrero con su espada saca tabata para su delante. Ora el gordo interrogador de Josué, e hombre aquí a nega su afiliación con cualquier ejército terrenal, e tabata el comandante de Elohim, su ejército. Dor de exige adoración, el amustra co et tabata Elohim, meste la persona de Yeshua, conoce como Miguel den evoque de Daniel. E oración a bordo contesta, bajo su alivio, Elohim mes a toma mandato de operación, como Israel su comandante visible, Josué mester sigue solamente e ordunan de verdadero comandante en jefe, Elohim. El príncipe de ejército de maldad, convo acai por de cielo estrella de Marduga, yo hombre de mainta, o aguardo tira riba etera, abo kendi onvia a debilita, e nacionan. Nos por visa co el a inventa guerra, el a nace un príncipe, un querubín de rango más alto, na banda mes de Elohim, ganando riba carbon na candela, precioso perfecto. Dota co voluntad liber, manera torcer nan inteligente creador de Elohim, Lucifer a decidir de rebeldia y usurpa Elohim su trono. Aunque su rebelión apaya el universo a bordo, onde den guerra desde a tiempo tomando etera offer Satanás y su ángel nan, ten un solo propósito pa estroba Elohim su planan pa salva raza humano. E conquista de Canaán tabata un batalla importante den guerra aquí. El guerrero de más poderoso, Señor ta un guerrero, Señor ta su number. Elohim esta wordo presenta como un hombre de guerra, el guerrero de más poderoso en batalla. Pero Elohim no tan guerra con ser nan humano, pero que el poder nan espiritual na cual nan tapega pesei y plaga nan ta wordo presenta como un guerra contra el Dios nan de Egipto, ese ta demonionan. Elohim ta desea pakita maldad por di tierra, ese el a deporta por di Canaan es nan kendi escoge pa toma banda de Satanás, consenti duna,
e tira na e hendenan, kendi a escoge e banda con e. Awe e guerra to continua, pero no riba territorio, e pelea tapa cada familia, pa cada individual, no ten ningún terreno neutral. No stasia ko Elohim o ko ang enemigo. Estrategia nan de conflicto. Elohim bringando panos, Señor lo bringa pa boso mister solamente queda quieto. Elohim so plan original tapata pa conquista Canaan dor dimensionan supernatural, sin ko Israel lotin ko bringa, seno tabata pa e pueblo so incredulidad, isa kilo a sosode. E Bibel ta registra algun, empelan de lo que Elohim lo por así palibra so pueblo, sin konan lotin ko hisa, cualquier arma contra dinan enemigunan. Ela hundi a ejército egipcio din elaman Cora. Ela usa piedra de hagel contra di e cananyonan. Ela destrui esnan kendi a desprecia Elias. El amanda bernan contra di esnan kendi a hasibo fondi Eliseo. El alogra pastor di llega a ejército sirio. El apone y onan homber de Amon e Moab bringa contra di otro. El amata 185,000 Assyrianan den un anoche. El amanda un maleza mortal pa Herodes. Nos bringando pa Elohim. Nan adedica estat na Señor e a destruir co filo de espada tor cospibo den dice. Homber e mujer. Uben e bio. Fue e carne e boricunan. Manera ko e antediluvianonan apko Sodoma e Gomorra e cananyonan e traspasa e limitacionan di gracia y recluta nan mesco Satanas. Nan turtabata destina pa di edidos morto eterno, prolongando nan vida. Aquí nan lono cambia nan destino final. Why Elohim permite Israel na e okasyon aki e kaptura di Kanaan, patuma on party aktibo din e matansa. Pakiko no hashi emes manera el apalanya, pamotibo dinan el incredulidad. Israel so prome smack di guerra, tabata después a declara, Señor na ta, may dinos si of no. Dor di tuma on party aktibo din e bataya, pisiko panan, espiritual panos, nos ta desarrolla on confianza incondicional den Elohim soyo danza. Batayanan Mr. Wordo bringa tordia on gran guerra ta pasando riba tor alma entre e prince de oscuridad y e príncipes de vida. Como Elohim so agentenan boso Mr. Sumete, boso mes na dice, ko elo por planya e dirige e bringa e batalla, paboso, ko boso cooperación, e príncipe de vida tana cabez de su trabo, e Mr. Taco boso, den boso batalla, diario ko bomes, ubo solo porta verdadero na principio, e pasión ora kota hasi guerra pa e dominio, lo por wordo controla lordi e gracia di Messiah, kobota los kita masco, conquistado dordi dice ku a estima dos.